Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Hola, muy buenos días a todos y todas mis latinos y latinas en el Hudson Valley. Aquí, como siempre, con ustedes, Mafi Malaver, transmitiendo para 91.3 FM WVKR en Poughkeepsie. Y esto es ABC Latino, la revista al aire. Yo soy Enrique Roblunski y estamos en el mes de octubre. Parece mentira este año 2020 con todas las odiseas que estamos viviendo y ya estamos en octubre. Y cuando querramos darnos cuenta, vamos a estar ya en las fiestas de Thanksgiving aquí en los Estados Unidos y las fiestas de fin de año. Pero por ahora volvamos al presente porque hoy tenemos un programa muy especial a comienzos de octubre, el mes de la hispanidad. Estamos viviendo el mes de la hispanidad aquí en los Estados Unidos. Y Mafi, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, como lo dices, es la primera semana de octubre, ya estamos en octubre, y como siempre, la primera semana de cada mes tenemos nuestra sección de Latinoamérica, Patria Grande. Tenemos, un tema bastante especial que que vas a tratar tú más adelante con nuestro corresponsal de Latinoamérica, Pocho. Y también tenemos a una invitada que también hace parte de uno de los artículos en nuestra revista de octubre. Tenemos a Isabel Velasco. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Muffin. Buenos días a todos. Un gusto, Isabel, tenerte contigo, y yo ya estoy deseoso de conversar contigo porque Isabel es artista y tiene una de sus creaciones en la vidriera de nuestras oficinas en Poughkeepsie. Así que vamos a estar conversando contigo, Isabel, sobre tu obra de arte y nos vas a contar un poco sobre ella. Así es, y si ustedes están por ahí en la principal en Poughkeepsie en este momento, acérquense al 356 de la Main Street, ahí en nuestra oficina de ABC Latino, y como dijo mi compañero, en la ventana de ABC Latino van a ver esta exposición, esta exhibición que tenemos de Isabel, que está bastante interesante. Y bueno, si están escuchando, quédense sintonizados con nosotros, que más adelante vamos a hablar de qué se trata. Todo esto en ABC Latino, la revista al aire y mucho más después de la editorial. Muy bien, y buenos días a todos y todas los que nos siguen semana tras semana a través de estos últimos años en esta odisea que es ABC Latino, la revista al aire, donde llegamos a todos los latinos y no latinos en los Estados Unidos y en Latinoamérica, todos los que nos siguen. Y hoy vamos a hablar de algo curioso y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo aquí en los Estados Unidos y que son muy importantes para todos los latinos. Primero, gracias, sinceras gracias de corazón a todos y todas las latinas y latinos que llenaron el censo 2020, porque es muy, muy importante. El censo determinará nuevamente todas las prestaciones de servicios que son para todos, ciudadanos y no ciudadanos. Por eso era que insistíamos tanto en los últimos meses para que todos los residentes, no importara su estatus migratorio, que llenaran el censo. Así que a todos los que lo hicieron, gracias. A los que no lo hicieron, no los vamos a regañar, ya está, perdieron la oportunidad. Pero sí quiero recordarles a todos los latinos que viven en Estados Unidos que ahora se nos viene algo muy, muy importante. Y esto es solo para aquellos que son ciudadanos y para los que pueden completar su ciudadanía ahora. Y es la votación para elegir presidente
de los Estados Unidos en noviembre. Esas elecciones son muy, pero muy importantes, no solo para el país, sino para todos nosotros, para todos los latinos. Así que cuanto más latinos se vuelquen a las urnas, mucho mejor para todos. Pero hoy quiero hablar de eso, de las elecciones y de algo tan curioso. Yo recuerdo años atrás, quizás cuando llegué a este país, fue una ponchada de años atrás, había un término que se usaba muchísimo, que lo usaban sobre todo los norteamericanos al referirse a Latinoamérica en general. Y todos ustedes que nos siguen lo habrán escuchado alguna que otra vez. Y me refiero al término de Banana Republic, la República Banana, ¿verdad? Y era una descripción un poco histórica y peyorativa al mismo tiempo, risueña. Es más, hay marcas en Estados Unidos de Banana Republic y eso tiene alusión a todas las empresas norteamericanas que instaladas en lo que es Latinoamérica producían y exportaban a todo el mundo bananas, ¿verdad? Pero el término Banana Republic se refería a esos países que estaban marcados de alguna manera por una corrupción muy grande, por cosas que supuestamente no se veían en los países desarrollados, entre comillas. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Siempre que tiramos una piedra al aire, esa piedra inexorablemente vuelve a caer. Así es la vida. No hay forma. Y la expresión no es de tirar una piedra, sino es otra. Pero nos cae encima nuevamente. Y digo esto porque una semana atrás, el martes pasado, tuvimos el primer debate presidencial aquí en los Estados Unidos. Y realmente para todos aquellos que lo miraron, si lo miraron y si no lo miraron, leyeron sobre eso, fue un espectáculo de lo más bochornoso que haya ocurrido en la historia de los Estados Unidos y yo diría en la historia de todo el mundo. Nunca dos candidatos a ser presidentes de lo que se considera una potencia mundial habían presentado un comportamiento tan bochornoso, realmente propio de una república banana. Por eso decía que todo lo que va para arriba vuelve para abajo inexorablemente. Y cuando tiramos esa piedra al aire, vuelve a caer. Porque parecía que estábamos viendo un debate presidencial en una república banana, que es lo que dolorosamente este país se está convirtiendo o se convirtió en estos últimos años. Y es por eso que vuelvo a insistir. Si tú eres ciudadano, regístrate para votar. Votar es indispensable, ejercer ese derecho para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Pero realmente, vuelvo a repetirles, más allá de ese debate presidencial que mejor olvidarlo, o mejor tenerlo bien presente como ejemplo de la sociedad que no queremos, porque ciertamente yo personalmente no quiero vivir en una sociedad donde no pueda conversar con mi vecino, donde no pueda
compartir pensamientos, aunque sean distintos, donde no pueda expresar lo que yo pienso y que tú me escuches y luego yo escucharte a ti, o yo escucharte primero y luego yo compartir mis pensamientos. Una sociedad donde nos apoyemos todos en lugar de combatirnos constantemente. Una sociedad que ayude a los más necesitados, sabiendo que ayudar a los más necesitados es de última ayudarnos a todos como sociedad, como cultura. Una sociedad que está orgullosa de la pluralidad cultural, social, política, en todo sentido, donde el multiculturalismo es visto como algo bueno, como algo que nos expande la vida y no como algo que nos divide. Por eso vuelvo a insistir y vamos a tocar este tema o yo personalmente lo voy a tocar de aquí hasta noviembre 3. Si eres ciudadano de los Estados Unidos y estás registrado para votar, no te olvides de votar. Y si no estás registrado, hazlo cuanto antes. Regístrate, ejerce ese derecho que tienes para hacerte contar, para hacerte sentir, para decidir el futuro tuyo y de tus hijos y de todos nosotros. Los latinos cada vez más nos estamos convirtiendo en una fuerza mayor e importante en todo el país. Y es fundamental que ejerzamos ese derecho que tenemos y expresemos nuestra voluntad en las urnas. Nos conviene a todos. No dejemos pasar, no dejemos que la apatía nos gane. No nos vengamos abajo, a pesar de lo bochornoso que vemos que es la política en estos días. Pero la política no es bochornosa en sí misma. Son los hombres, las mujeres que practican la política los que lo hacen bochornoso. La política es la herramienta que tenemos para gobernarnos y para progresar en la vida. Así que nuevamente les vuelvo a invitar a todos los que pueden. No dejen de votar, no dejen de registrarse para poder ejercer ese derecho llegado noviembre. Falta muy poco, un mes escasamente. Hagámonos contar, hagámonos valer nuestro derecho y mostremos que nosotros, los latinos, con su creciente fuerza y poder dentro de este país, no queremos vivir en una república vacía. Gracias. Muchas gracias, Rob. Y bueno, un tema bastante importante en este momento, así que como dijo mi compañero, es importante que los que pueden vayan a votar. Y los dejo con una canción de nuestro cantante latino Juan Luis Guerra, Te regalo una rosa. Te regalo una rosa, la encontré a ti. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No. Si la riega en verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero
quieras tú, Miami. Ay, ay, ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 ay. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi sol. Un letargo de azul. Un eclipse de mar. Vida, ay, 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 amor. Yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de agua mía. Un espacio de luz que solo quieras tú. Bueno, con esta canción de Juan Luis Guerra, continuamos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que nuestra revista de octubre ya está disponible. Pueden ir a www.abclatino.net y en nuestra librería virtual van a encontrar la revista de este mes con toda la celebración de nuestra herencia hispana. Recuerden que tenemos las redes sociales como ABC Latino, una sola palabra, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así es, Mafi, y a todos los que nos escuchan, recuerden que pueden recibir todos los meses la revista de ABC Latino. Solamente si no la reciben aún, envíennos un email a info@abclatino.net y pidan ser agregados a la lista para recibir la revista mensual cada mes, cada primero de mes, en sus correos electrónicos. O también pueden ver la revista en nuestra página web, como dijo Mafi, y cuando vayan a ver la revista del mes, también pueden ver las ediciones anteriores, van a tener una opción para también recibir la revista todos los meses. Pero la mejor opción es escribirnos a nosotros. Y a propósito, recordemos a todos los que nos llaman preguntándonos por esa sección que teníamos unos meses atrás de bienestar en casa, donde hacíamos todos los fines de semana esas clases presenciales y virtuales de yoga, de danza, de meditación. Si quieren volver a tener esas clases, por favor, no solamente nos llamen para decirnos que quieren eso, pero escríbanos. Es muy importante que nos escriban a info@abclatino.net y digan que quieren que esas clases vuelvan, las clases de bienestar en casa. Así es, lo pueden hacer también a través de las redes sociales. Hay muchas personas que prefieren contactarnos a través de las redes sociales y nos escriben un mensaje en cualquiera de las publicaciones que hacemos o un mensaje interno. Eso también cuenta para que podamos volver a traer este programa. Bueno, seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, y como les anunciamos al principio, tenemos nuestro segmento de Patria Grande. Vamos a escuchar a Enrique Robluski y a Juan Carlos Pocho Salcedo con el tema de este mes. Muy buenos días, Pocho. Un gusto tenerte nuevamente aquí en esta nueva edición de Patria Grande. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo y con toda la audiencia de Patria Grande. Un saludo grande en este principio de primavera acá en el hemisferio norte. Así es, y estamos en el mes de octubre, estamos entrando al mes de octubre y tenemos un tema muy candente en este momento, porque tenemos elecciones presidenciales en Bolivia. Así que
Y yo sé que Bolivia, aparte de ser tu país natal, tú sigues lo que está pasando en forma de política, de historia, y ya hemos hablado un poco de la historia de Bolivia y de los pueblos tradicionales, pero ahora ha habido muchas conversaciones sobre lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en este último año en Bolivia en materia política. Y ¿por qué no nos haces una pequeña reseña como para que nuestros seguidores puedan ponerse al día y hablemos un poco de las elecciones? ¿Qué te parece? Me parece muy buena manera de comenzar. Y bueno, Bolivia entró a un cambio muy importante el 2006. Sucede que la clase política había agotado el sistema tradicional liberal democrático en el país. El país se había empantanado y surge a través de una serie de situaciones muy especiales. Evo Morales, quien había sido hasta ese momento un dirigente cocalero, pero que con su organización política llamada Movimiento al Socialismo se presenta a las elecciones y recibe el apoyo popular de la gran mayoría de Bolivia. Esto es admirable por varias razones, porque hasta esa época solo los gobiernos que entraban eran gobiernos de pacto, porque nunca ninguno de ellos podía alcanzar 25, 26 o 30%. Él superó súper abundantemente el 50%. Y es un hombre que llega, que es totalmente no convencional. Es un hombre que vivió en el campo, en una población en el altiplano boliviano, muy en los Andes, llamada Orinoca. Y para darte una idea de de dónde venía Evo Morales, en una entrevista que le hicieron, él contó de que en un momento en que había tanta hambre en su pueblito, él y su papá fueron a otra ciudad a buscar alimentación, a buscar trabajo. Él era muy niño y veía cómo los ómnibuses que pasaban por la carretera principal, viendo a niños en las calles, al borde de la carretera, en las orillas de la carretera, echaban panes, echaban algunos alimentos, algunas bolsas de algunas cosas que habían consumido y que tenían de sobra. Y esa es una costumbre que hay que la ve muy a menudo en Bolivia. Y él obviamente agarró los panes, agarró lo que pudo de esa caminata al lado de la carretera, y su sueño como niño, cuando quería en su vida adulta, decía: yo quisiera algún día ser el que está en un ómnibus de esos y tira la comida a los que están caminando al borde del camino. Ese era su sueño, pero llegó de Orinoca, de ese pueblito, a ser presidente de Bolivia, y como te decía, con un apoyo muy, muy grande. El 2006 se instala como presidente, y del 2006 al 2018 casi se triplica el Producto Interno Bruto de Bolivia, se vuelve una de las economías más poderosas de Latinoamérica. Es el tiempo en que también están en esa época líderes internacionales como Correa, como Kirchner, como Hugo Chávez, desde luego, Lula. En fin, fue un momento de un cambio muy tremendo en Latinoamérica, y Bolivia, en mucho gracias a las medidas que habían tomado, llegaron a capitalizar ese repunte que hubo en materias primas, en petróleo, etcétera, y él mantuvo unas gestiones de muchísima prosperidad. Mucha gente salió de la pobreza extrema en Bolivia, creció la clase media, y lo que es más importante a mi parecer, en una cuestión histórica de mucho peso, una gran mayoría o la gran mayoría indígena boliviana
fue incorporada al sistema del país con voz, con voto, aunque la tenían, digamos, de acuerdo a ley, pero no la habían ejercido, así que el Senado, la Cámara de Diputados, etcétera, y ministerios y demás abrieron las puertas de par en par y hubo mucha representación, un recambio tremendo de cambio político en el país y obviamente una adhesión muy fuerte al socialismo del siglo XXI. Éxito, salió elegido, salió reelegido otra vez. Y en Bolivia la ley solamente permite 2 elecciones, pero habiendo cambiado la constitución, el argumento de Evo Morales y de su partido era de que era una nueva constitución, así que le tocaba por lo menos una gestión más. Con alguna duda se dijo que sí, pero el 2006, en febrero 21, él llama a un referéndum porque quiere alargar, quiere cambiar la constitución para que sea elección indefinida de presidente, de vicepresidente y todas las autoridades del país, obviamente con un deseo de alargar su gestión, que ya había sido de 3, quería ir a 4 y más. Y en ese referéndum, el país que ya se había desencantado un poco por algunos actos del gobierno, no necesariamente, digamos, por la parte económica, que todos estaban muy apoyando, pero por las medidas, la cooptación del Poder Judicial, el partido El MAS había tomado posesión de todos los poderes del Estado y había una persecución de alguna manera política, y aunque había una libertad de expresión, empezaron a conocerse muchísimos casos de corrupción y Bolivia le dijo no. Y sucede que él había anunciado antes de ese referéndum que si Bolivia decía que no era permitido más la reelección, que él se iba a su casa, pero cambió de opinión después de los resultados y a través de una actuación de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, perdón, del país, se declara que es un derecho humano el ser elegido. Y bajo esa premisa se presenta a las elecciones del 2019, del mes de octubre del 2019, el 20 de octubre, y en esa elección el MAS, que tenía en porcentajes una gran posibilidad de ganar las elecciones, termina embarcándose en un hecho de fraude que fue observado por los representantes de varios países, entre ellos un invitado especial, una delegación de la Organización de Estados Americanos. Entre las cosas más dramáticas es que el conteo rápido, vale decir que el conteo de las ánforas se contaban, inmediatamente se sabía el resultado y estaba marcando una tendencia de otros candidatos y parecía que Evo Morales no iba a ganar en esa oportunidad y repentinamente por un día y medio se corta esa transmisión y cuando se vuelve a hacer la transmisión rápida habían cambiado los resultados de tal manera que Evo Morales había repuntado de una manera extraordinaria. Eso llamó la atención, terminó en una denuncia muy grande por parte de la Organización de Estados Americanos, de los observadores, de que era un fraude. Y se crea una tensión muy grande en el país, salen los sectores principalmente de la clase media, bien, pero aunque habían sectores a favor y en contra, y por 21 o 22 días, algo así, el país se queda paralizado, finalmente pierde el apoyo de la policía se niega a reprimir a los manifestantes, y luego el país entra en caos porque los grupos sindicales de apoyo al MAS no se quedan sentados y los militares que no habían participado pero que habían sido gran parte de
del apoyo de Evo Morales, le piden que renuncie para el bien del país. Él renuncia en el mes de noviembre del 2019 y termina exilado primero, autoexilado, se va a México y ahora vive en la Argentina. Ese sería el contexto. Muy bien, Pocho, muchas gracias por este relato y qué interesante el hecho de que una economía que por tantos años avanza y mejora las vidas de tantas personas y eleva a las clases donde todos se beneficiaron en realidad, porque no solamente las clases más pobres se beneficiaron, sino que también la clase media aumentó y por supuesto las clases más pudientes siempre salen adelante y también se benefician con ese régimen si el país va hacia adelante. Y luego todos estos acontecimientos y ocurre algo que parece haber sido algo bien marcado en otros países latinoamericanos, y es esta movida mediática contra un gobierno que mejora la vida de los bolivianos, es popular, y sin embargo a través de ciertos actos que hace para perpetuarse en el poder, se le dan vuelta los platos, ¿verdad? Y la presión mediática hace que la población salga a resistir esa perpetuación del poder. Pero algo similar también lo hemos visto en Brasil con Dilma Rousseff y con Lula da Silva, como esa presión mediática de distintos grupos opositores van cercenando la confianza en los dirigentes. Pero ahora en las encuestas parece ser que el partido que él forma, el MAS, el Movimiento al Socialismo, está sacando ventajas. Y según los comentarios de los diarios y de los periódicos internacionales, algo que está ocurriendo en Bolivia ha sido ese posponer las elecciones desde la fecha original en que se habían planteado al hacerse la transición de gobierno, hasta este momento, hasta ahora en octubre, donde ya no pueden esperar más por la presión internacional y también por la presión dentro de Bolivia. ¿Cómo ves esta encrucijada ahora con las encuestas? ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Y cómo ves las chances de que el MAS pueda prevalecer nuevamente? Y si eso ocurre, ¿será aceptada esa decisión popular? Bueno, comenzando a responderla desde atrás, las elecciones se han pospuesto, inicialmente eran para el mes de marzo. Obviamente un estallido del problema de COVID en Latinoamérica. Luego se hizo una postergación en conjunción con todos los partidos, incluyendo el partido de Evo Morales, hasta el mes de septiembre, y en septiembre se pospuso una vez más hasta octubre. Según la Constitución boliviana, tiene que haber un nuevo presidente el próximo año y por eso octubre es la fecha tope. MAS es el único partido organizado con peso en Bolivia hasta el día de hoy y está articulado nacionalmente. Todos los demás que están, digamos, en la carrera son coaliciones de momento, son grupos que no están estructurados orgánicamente, y pienso yo que el MAS va a ganar en una primera vuelta, posiblemente no con la contundencia que ganaba antes, y en la segunda vuelta es muy probable que los grupos que oponen al MAS decidan cohesionarse y hacer un solo bloque contra el MAS, y habría que ver cuál es el resultado final. ¿Crees que algo que ha ocurrido en estos últimos días es que los distintos candidatos que se oponen al MAS han cerrado
filas de alguna manera, incluso algunos de ellos, como la actual presidente transitoria en Bolivia, se ha retirado de la contienda como para que haya una persona que se enfrente al MAS con más peso, más poder. ¿Crees que esto va a seguir ocurriendo o...? Yo hubiera querido que, digamos, cualquier decisión hubiese sido en el interés del país, ya sea que el MAS o la oposición actúen, digamos, de una manera coherente con los intereses del país. La presidenta en ejercicio ahora, la presidenta transitoria, Yanine Áñez, se retiró de la contienda porque su gestión fue totalmente mala, llena de corrupción, llena de errores, y en las encuestas solamente alcanzó a un 10% en el mejor de los casos. Esa fue la razón por la que se retiró, no por un acto de hidalguía, a mi criterio, de decir, ok, lo hago por esta cuestión. Todos los demás contendientes siguen en carrera, hasta los que tienen poco porcentaje, y digamos, no existe una oposición cohesionada en este instante. Muy bien. Y una pregunta que no me has respondido todavía. En caso de que el MAS gane las elecciones, ¿tú crees que serán aceptadas? Bueno, yo quiero dar una opinión primero personal, un deseo personal, es que gane quien gane, esa es la democracia. Debería ser aceptada, debería ser abrazada y debería merecer el respeto y adhesión, apoyo de todos. En Realpolitik, en Bolivia, pienso yo que de ganar el MAS y con una corte electoral que es relativamente independiente, yo creo que no habría ninguna otra opción para la oposición de aceptar ese triunfo. Porque, digamos, si esta elección no está viciada de problemas como la anterior, yo creo que debería respetar y no habría argumento alguno por parte de los partidos de no respetar la decisión del MAS, la decisión del país de que el MAS vuelva a gobernar. Muy bien. ¿Y para cuándo, entonces, cuál es la fecha de las elecciones? Me agarras en vuelta, entiendo, el 14 o 16 de octubre, así que estamos ya nomás, ¿no? A poquito tiempo y vamos a saber cuál es el resultado. Pero los problemas para el nuevo gobierno son inmensos. Hay una devastación económica a consecuencia de la caída de los precios internacionales de minerales, del petróleo y del gas, el problema de COVID y tantas otras cosas que no han sido solucionadas. Imagínate, sea quien sea que gane las elecciones, va a tener un desafío gigante. Claro, bueno, y recordemos como un dato de estadística que el MAS, el Movimiento al Socialismo, en las 3 elecciones en que ganó y fue gobierno, ganó con victorias del 52%, sí, 64% y 62% de los votos. Y en esta última elección del año pasado, en 2019, al no superar el 50%, ahí es donde se arma toda esta contienda entre fraude y no fraude, el reconocimiento, no reconocimiento, y se da esta coyuntura política y social dentro de lo que es la pandemia, entre medio, que fuerza a esta nueva elección ahora dentro de pocos días más. Así que deseamos a todo el pueblo de Bolivia que pueda ejercer en paz su derecho ciudadano para votar y para elegir libremente a sus autoridades y, como tú bien lo has dicho, gane quien gana, que todos los demás sectores políticos respeten el mandato popular y que piensen primero en el país y luego en sus propias ideologías. Gracias, sí, totalmente de acuerdo. Deseamos lo mismo a Bolivia y a toda Latinoamérica, que tengamos una democracia
realmente expresión del pueblo, sea cual sea la dirección que el pueblo quiere escoger, en tanto y cuanto lo haga soberanamente y de una manera limpia. Así es, y Pocho, creo que con esto damos concluido nuestro programa de hoy de Patria Grande, donde estamos hablando sobre las elecciones en Bolivia y la coyuntura social y política que está atravesando el hermano país de Bolivia. Muchas gracias por tus comentarios, siempre tan acertados. Y nos veremos la próxima. Exactamente, gracias, muy amable y hasta la próxima. A todos los que nos siguen en Patria Grande, ya volveremos con un nuevo análisis social, político e histórico y económico sobre las coyunturas que se viven en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Chao. Bueno, seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, y vamos con nuestro segmento de comunidad. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Isabel Velasco, una mujer latina, una mujer emprendedora, que a pesar de muchas adversidades que pasó, decidió escoger esa carrera artística que la llamó en un momento de su vida y empezar a hacer unas piezas bastante interesantes que tenemos en este tiempo en ABC Latino. Buenos días, Isabel. Buenos días, Mafi. Buenos días. Un gusto, Isabel. Qué lindo tenerte con nosotros y gracias por compartir en la vidriera de ABC Latino, en nuestras oficinas, en el 356 de la Main Street en Poughkeepsie, tu obra, Los niños enjaulados. Y yo quisiera comenzar a ver cómo se te ocurrió, cuál fue. Obviamente sabemos cuál fue la inspiración, pero ¿cómo se te ocurrió expresarlo en esa escultura que tú has hecho que está en la vidriera de ABC Latino? Bueno, le comentaba a Mafi que cuando inicié a hacer Los niños en la jaula, estaba yo pensando en la situación que actualmente estamos viviendo ahora con el COVID y el cambio que dio en nuestras vidas y todo lo que se refiere a que mucha gente me ha dicho que se ha sentido un poco deprimida y angustiada por el encierro que fue la cuarentena y que aún no podemos hacer una vida como estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, yo me puse a pensar si nosotros que somos adultos y estamos en casa, con familia, no la estamos pasando tan bien y los niños que están separados de sus padres por muchísimo tiempo, ha de ser terrible la angustia que ellos viven sin poder decir, sin poder siquiera estar confortados por los padres, especialmente los niños que ellos no entienden, a veces se confunden con la situación y es lamentable, es muy lamentable pues lo que están viviendo ellos. Así es, y esta muestra va a estar en las vidrieras de ABC Latino hasta el 12 de octubre, así que pueden pasar cuando estén caminando por la Main Street en Poughkeepsie, en el 356, y van a ver esta obra de Isabel ahí. Isabel, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Hace cuánto que llegaste aquí a los Estados Unidos, en el Hudson Valley? ¿Cuándo comenzaste o cómo comenzaste también a hacer arte? Bueno, nosotros llegamos a Estados Unidos hace 20 años, pero estuvimos viviendo en la ciudad de Westbury, en Long Island, y posteriormente nos mudamos aquí a la ciudad de Poughkeepsie hace 17 años. Fue un cambio también para nosotros, pero nos adaptamos un poco más aquí en Poughkeepsie y porque teníamos familiares, entonces llegamos y empezamos a trabajar fuerte para sacar a la familia adelante. Y el arte para mí ha sido algo que me ha motivado en muchas cosas.
Y como estaba comentándole a Mafi anteriormente, que me ayudó muchísimo a mí a superar lo que fue mi parálisis que tuve hace 5 años. Entonces fue, fue quien me rescató de la depresión, porque estaba yo pasando una depresión por que estaba yo inmóvil de la pierna izquierda. Entonces para mí el arte fue mi cura. Qué lindo. ¿Cómo empezaste a hacer arte? ¿Empezaste decidiste empezar con las esculturas? ¿Empezaste pintando? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, yo empecé pintando un poco, haciendo manualidades, porque no podía yo moverme. Entonces fue un escape a mi depresión por no moverme, y empecé a pintar un poco, empecé a hacer manualidades, y después empecé a hacer piñatas, y yo dije, bueno, pues sentí que me relajaba mucho, y también me empecé a sentir mejor en todos los aspectos. Y fue cuando empecé a enfocarme a hacer las piñatas. Fue paulatinamente, fue poco a poco. Entonces, una cosa llevó a la otra, a la gente le gustó mi trabajo, y cuando me di cuenta ya eran muchas personas las que estaban este, tratando de contactarme para las piñatas. Y bueno, ahora que me dieron la oportunidad de hacer las esculturas, pues para mí fue algo muy importante y muy especial que las personas pues puedan apreciar mis trabajos. Bueno, en la ventana de ABC Latino tenemos no solamente los niños en jaula, tenemos también otra pieza que, como hablabas al principio, habla un poco sobre esa, ese, esa presión que sentimos con la pandemia. ¿Nos quieres hablar un poquito de esa pieza? Sí, bueno, los niños en la jaula son muy expresivos en muchas partes. Entonces depende de cómo las personas traten pues, de ver la pieza y decir, oh, bueno, realmente yo lo viví o yo lo sentí. Es lo que se da la idea de que la
Vamos a volver con Mundo Nómada la semana entrante, así que vamos a estar hablando de los viajes, esos viajes que la pandemia no pudo interrumpir a través de nuestra hermosa Latinoamérica. Así es. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de toda la información y de esta hora latina. Aquí, como siempre, con ustedes, Mafi Malaver. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Enrique Roblunsky y hasta la próxima. Chao. ¿Te gusta la radio? ¿Disfrutas de un buen podcast? ¿Sigues todas las redes sociales o mejor leer una revista? Disfruta de tu contenido favorito en el medio que prefieres, aquí en ABC Latino. ABC Latino Magazine, un concepto nuevo, bilingüe, digital, ágil, dinámico, interactivo y multimedia de presentar los temas que interesan a los latinos y en los formatos que nosotros preferimos. Educación, salud, arte, política, comunidad, medios y negocios. Con enlaces activos a emails, sitios web, redes sociales, audios y vídeos para leer, oír o ver la información en una plataforma para conectar e informar a nosotros, los latinos. ABC Latino es una organización que busca promover e informar a los latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Nuestra plataforma se enfoca en 5 temas principales. Patria Grande, con contenido sociopolítico de nuestra amada Latinoamérica, trae conversaciones entre las diferentes generaciones sobre temas polémicos contrastados con la historia. Porque el presente es el resultado de las acciones en el pasado. Dinámico, polémico, comprometido e inspirador. Conocer el pasado para interpretar y cambiar el presente. Mundo Nómada. Un enfoque innovador bilingüe lleno de inspiraciones y emociones para llegar al corazón de la comunidad latina en los Estados Unidos. Una comunidad que busca mantener y fortalecer sus raíces. Mundo Nómada. I am Nomad World. Yo soy Mundo Nómada. Io sono Mondo Nómada. Yo soy Mundo Nómada. Salud. Un recurso digital e impreso con información clara y precisa de las dolencias que más afectan a nuestra comunidad latina. Historia, prevención, síntomas, tratamientos y recursos, con videos descriptivos e historias de vida de nuestra comunidad. Mitos y leyendas de Latinoamérica, un podcast con conversaciones y análisis desde el punto de vista holístico y psicológico sobre la influencia que tiene en nuestra idiosincrasia latina todas esas historias que nos contaban los abuelos. Y Comunidad, un espacio abierto para las organizaciones y los líderes latinos que están trabajando en pro de nuestra comunidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden ayudarnos? Recursos e información de contacto con historias inspiradoras. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.